Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: Yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: Yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Qué tal, mis queridos amigos? Muy bienvenidos a nuestro programa de este día sábado 2 de marzo. Ya estamos en un nuevo mes. Impresionante cómo el tiempo se va, ¿verdad? Enero, febrero, y estamos en el tercer mes de el año, ¿verdad? Así que al fondo van a escuchar un poquito de bulla. Tenemos hermanos acá en nuestro estudio, están por ahí platicando y gozando. Platicando, ¿verdad? Así es cuando las personas no se encuentran de hace mucho tiempo, ¿verdad? Entonces es normal. Pero nosotros vamos a estar acá con ustedes, llevándoles este programa en vivo a través de Ángel Mensajero TV. Un abrazo para cada uno de ustedes. Gracias por la sintonía que tienen con nosotros todo el tiempo, todos los sábados. Y también a nuestros amigos y hermanos que nos siguen a través de YouTube. Así que un abrazo para todos. Hoy estaremos estudiando
la última de las iglesias, como es la Odisea. Así es que les invitamos para que se queden con nosotros y sobre todo a que se queden a estudiar este tema tan interesante como nunca. En nuestros días es un tema actual del cual nosotros debemos de tener todo el pleno conocimiento, porque las profecías bíblicas se están cumpliendo en nuestros días y estamos en los días finales, valga la redundancia, y necesitamos conocer el tiempo que estamos viviendo. Seguramente para muchas personas no es interesante o no es importante la palabra de Dios y la profecía bíblica. Pero yo quiero en este momento pedirles que piensen un poco tanto en la situación espiritual suya como la de su familia. Lo cierto que creas o no creas, la palabra de Dios se va a cumplir. Y seas que estés o estemos o no estemos preparados, la profecía del Hijo del Hombre que tiene que venir se habrá de cumplir. El Señor Dios enviará a su Hijo finalmente a este mundo para rescatar a su pueblo, a todos aquellos que le hemos esperado, a todos aquellos que hemos hecho el esfuerzo por prepararnos y estar de acuerdo a su palabra de Dios o siguiendo su palabra. Esta es una profecía que se habrá de cumplir sí o sí. Entonces, como seres humanos no nos queda de otra que prepararnos, estar atentos a las señales. Así que un saludo para cada uno de ustedes, mis queridos amigos que nos ven a esta hora a través de Ángel Mensajero TV. Es un gusto, es un placer realmente saludarles. Envíenos su saludito, comuníquese con nosotros, mándenos su texto. Con mucho gusto vamos a estar mencionando su saludo. Ya tenemos ahí a Francisca Espinosa, ya nos ven en México, ¿verdad? Por acá estamos con sus sobrinos. Así que le enviamos un saludo y un abrazo, y a todas las personas que están viéndonos a esta hora de la tarde a través de nuestro canal de Facebook. Y también recuerden que estos programas vamos a estarlos posteando. Los estamos posteando en nuestra página de YouTube. Ahí usted lo puede ver en alta definición. Bueno, a un principio tuvimos un problemita técnico por acá, pero ya estamos listos. Y vamos a empezar de una vez, porque hoy tenemos un tema sumamente interesante. Así que yo le pido que nos ayude con esta transmisión. Comparta esta transmisión con sus contactos, con sus amigos. Estamos seguros de que traerá mucha bendición este estudio. Estamos empezando con lo que son las 7 iglesias. Ya vamos por la última. Bueno, ya estamos culminando con la última, pero esto va a continuar. Hemos estado realmente disfrutando mucho del estudio de la palabra de Dios y del libro de Apocalipsis, porque ha traído más certidumbre, ha traído más fe, más seguridad a nuestro corazón. Y yo sé que si usted ha estado sumando a estos estudios, ha podido conocer la historia, porque el Apocalipsis es un libro de profecías, pero también es un libro de historia. Así que les invitamos para que usted se sume a nuestra transmisión y comparta con nosotros, envíenos sus preguntas. Y como yo siempre digo, si estamos en la disponibilidad y tenemos el conocimiento sobre ello, porque no la sabemos todo, estamos estudiando y aprendiendo, claro que vamos a dar respuesta. Vamos a tener una palabra de oración, mis queridos amigos que nos ven a través de Facebook. Mientras se suman, vamos a tener una palabra de oración y vamos a iniciar ya con este estudio. Si usted nunca ha escuchado un estudio sobre la iglesia de la Odisea, ¿qué representa? ¿Cuál es el mensaje para nuestros días? Yo le pido que se quede ahí en línea, que se quede viéndonos, porque sin duda alguna hoy usted va a disfrutar de este estudio y se va a dar cuenta de cosas, va a conocer de cosas impresionantes que el Señor nos tiene listo para enseñarnos en este día. Les pido que nos acompañen con una pequeña oración. Vamos a
iniciar de esta forma para que el Espíritu Santo pueda iluminar nuestras mentes y pueda traer la verdad como es en Jesús. Querido Padre Celestial, en esta hora estamos preparados, Señor, en lo que concierne a nuestra parte para iniciar con este estudio de la última iglesia, la Odisea. Le rogamos que su Espíritu Santo pueda impresionar nuestros corazones y pueda guiarnos a la verdad que es Jesús, que Él es la profecía, Él es la palabra encarnada. Le rogamos, Señor, que nos dé entendimiento y una bendición especial para nuestros amigos, hermanos que nos ven a través de las redes sociales. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Bien, vamos a iniciar en un segundito por mientras nos preparamos aquí con este estudio. Vamos a ponerles acá, ya le habíamos puesto a un principio ahí a modo de prueba los versículos que vamos a estar estudiando el día de hoy. Es la Odisea, ¿verdad? El mensaje a la Odisea. Vamos a ver este pequeño audio video que les tenemos por acá para que usted más o menos se ubique dónde estamos, ¿verdad? Estaremos estudiando el Apocalipsis, hoy el mensaje a la Odisea. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: Yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bien, así hemos escuchado este mensaje impresionante del Señor Jesús enviándoles a todos sus hijos en la última generación de hijos de Dios que vivirá sobre este planeta. Y queremos empezar el día de hoy estudiando este tema tan interesante, el mensaje de la Odisea, donde el Señor Jesús le dice a Juan: escribe al ángel la Odisea, así dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Apocalipsis 3:14 empieza a decir, el nombre de la Odisea quiere decir pueblo del juicio. Qué interesante. Yo no sé, a veces de repente nosotros no tenemos la tendencia a no investigar la etimología o las palabras, ¿no? En qué tienen origen, en qué se basaron. Pero cuando nosotros estudiamos la palabra la Odisea, nos damos cuenta que Dios nos quiere dar a entender que el momento en que esta iglesia tome lugar en la historia, se estará realizando un juicio. Y de hecho, significa el tiempo del juicio o el pueblo del juicio. Qué interesante, ¿verdad? Desde hace mucho tiempo nosotros venimos diciendo que estamos en el cielo, se está realizando un juicio celestial, del cual nosotros ya hemos hablado y vamos a continuar hablando en otros estudios. Pero la palabra la Odisea quiere decir pueblo del juicio y representa el periodo, recuerde, desde 1844 hasta la segunda venida de Cristo. No sabemos cuándo termina. Puede ser mañana, puede ser hoy.
Pero lo cierto que también nosotros nuestro juicio puede ser ahora mismo. En este instante nadie tiene segura la vida en este mundo. En el momento que morimos, en ese mismo instante, nosotros básicamente se nos aplica un juicio y se nos declara inocente o culpables. No es que vamos a ir al cielo y que allá vamos a pasar a un lugar o a un lugar del universo llamado el purgatorio, si somos medio buenos, y vamos a ir a purgar cierto tiempo para que nuestros pecados sean limpios, finalmente vamos a ir al cielo. No, la palabra de Dios nos habla de un juicio, del cual vamos a estar estudiando más adelante. Es natural que ostente este nombre, pues es la última iglesia, el pueblo remanente que comienza con el periodo del juicio, luego del cumplimiento de la profecía de los 2300 años, días o años de Daniel 8, capítulo 8, versículo 13 y 14. Es la iglesia que proclama que la hora del juicio ha llegado, como aparece Apocalipsis 14:7. Es impresionante, porque si estamos en la hora del juicio, es muy importante que Dios envíe un mensaje poderoso para despertar a las personas, a sus hijos, y estos se vuelvan y limpian sus vidas con la sangre de Cristo. Cristo se presenta a esta iglesia con 3 títulos. Interesante. El primero dice el amén, que significa afirmación, el testigo fiel y verdadero, título que corresponde admirablemente a Jesús, que presentó al Padre mientras estuvo en la tierra. Y ahora como nuestro sumo pontífice nos representa ante el Padre. Su final título en este texto es el principio de la creación de Dios. Hay quienes aseguran que estas palabras indican que Cristo es un ser creado y por lo tanto no es divino. Hay mucha controversia en cuanto a este tema. Pablo dice, otro título de Cristo semejante a este, dice el primogénito de toda criatura. Ambas expresiones lo que indican es que Cristo, óigase bien, Cristo es el autor de la creación. El texto de Pablo, tomado de Colosenses 1:15, continúa diciendo, porque por él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, dice Pablo, todo fue creado para él, por él, y para él. Y él es antes de todas las cosas, y por él todas las cosas subsisten o se fueron hechas. Versos 16 y 17. Nada es más elocuente para presentar a Cristo como el hacedor de todo, el creador, el fundador de todo. Si es creador, no puede ser criatura, porque una criatura no puede crear algo de la nada. Cierto, nosotros, por ejemplo, como padres, podemos engendrar hijos, pero a nosotros nos hicieron. Cierta parte de la creación puede evolucionar y puede crear, pero no puede hacer esa primera creación como lo hizo Jesús, creando las cosas de la nada. Así que si es creador, es Dios que merece ser adorado, ¿no le parece? Fue Pablo el que dijo también, luego de presentar la humillación de Cristo, dice, por lo cual Dios también lo ensalzó, escuche bien, a lo sumo, y dióle un nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Amén, gloria a Dios. Estas palabras a mí me emocionan porque realmente nuestra creencia y nuestra fe en Cristo no es en vana. Y no estamos adorando a
a alguien que solamente es poderoso. Estamos hablando de alguien que nos creó a su imagen y semejanza, que nos ama y que estuvo dispuesto, a pesar de que pudo haber hecho otro ser humano, Él, como dije hace algún tiempo, decidió dejarnos en este mundo, no destruir la raza humana, sino que recorrer la milla y caminar, porque Él sabía que el ser humano aún le amaba y que algún día nosotros reconoceríamos su grandeza, su amor, su ternura, su pasión por la raza humana. Yo conozco tus obras, dice el Señor Jesús, que ni eres frío ni caliente. Al mensaje a la Odisea, ojalá fueses frío o caliente. Pero como eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Es impresionante, queridos amigos. Saben que el Señor prefiere que una persona sea frío o sea caliente. O sea, no existe punto en medio. Hay personas que a veces nosotros compartimos, amigos nuestros que queremos y amamos, a veces compartimos con ellos el mensaje o queremos compartir y simplemente a veces nos dicen, mira, yo no tengo necesidad de ir a la iglesia o de escuchar la palabra de Dios. Yo no le hago un daño a nadie, no le hago daño a nadie. Yo realmente creo que no tengo por qué pedirle perdón a Dios porque yo soy buena persona. La palabra de Dios, mis queridos amigos, no se queda en un punto neutro. Dice, o eres frío o eres caliente. Esa experiencia se puede vivir también en la misma iglesia de Cristo, donde hay personas que parecieran que están calientes, pero no se dan cuenta o de repente vamos a incluirnos, podríamos estar fríos. Y es un grave problema con la persona fría. La condición de la iglesia en este periodo es triste realmente, la Odisea. O sea, este momento de la historia es triste porque la iglesia se encuentra en un periodo de tibieza espiritual, ¿verdad? Los laodicenses comprendieron bien las palabras del testigo fiel. La Odisea bajaba un arroyo, estoy hablando de la iglesia literal que existía allá en Asia Menor. Dice los escritos que esta iglesia bajaba un arroyo que provenía de Hierápolis. Las aguas salían calientes, pero al recorrer su camino hasta la Odisea se tornaban tibias. Claro, en el proceso se enfriaban. Podemos beber agua fría o caliente, pero la tibia, mis queridos amigos, a veces nos da ganas de vomitar. No estamos acostumbrados a beber esa agua tan tibia. Usted se puede tomar un buen café caliente, ¿correcto? Que es básicamente agua. Pero tómese un café tibio, ver cómo le va a resultar. Bueno, nosotros no tomamos café, pero es para poner un ejemplo, ¿no? Usted se puede tomar un agua fría y cae bien a su estómago, máxime cuando estamos en tiempos de calor. Así que son tres los estados que Cristo menciona: frío, tibio y caliente. El caliente es aquel que conoce lo que cree, lo comparte, es fiel a todos los requerimientos de Dios, es rico en obras de amor, sobre todo, pero ante todo siente una dependencia constante de Dios. Su vista está puesta en Cristo y su vida gira en torno al Salvador, a Jesús. Este es el estado ideal que Dios busca que nosotros tengamos. El frío es el que está mal en la iglesia. Se nota a leguas. Usted no necesita especular para notar quién es el frío en la iglesia. No le importa nada. De repente, que conste, mire, o quiero hacer la mención que ambos, el frío, el tibio y el caliente, están en la iglesia. Cuando hablamos de la iglesia, por supuesto, cuando hablamos de las cosas espirituales de los miembros de iglesia, usted los puede ver, los puede reconocer. Pero también el frío está fuera de la iglesia. Qué interesante. Alguien podría decir, bueno, yo mejor estoy fuera de la iglesia y no ser un tibio. Bueno,
lo mejor sería que estuviéramos dentro de la iglesia. Pero si estamos en la iglesia y somos tibios, pues es mejor estar fuera de la iglesia, diría alguien. Así que es posible que esté desanimado o estemos desanimados, pero estoy hablando del frío, ¿no? Es el que está mal en la iglesia. Es posible que esté desanimado, pero se mantiene en la iglesia. Defiende lo que cree, pero no obra. No es ferviente, pero lo más importante es que reconoce su estado de frialdad. Yo he conocido muchas personas y en determinado momento nosotros hemos estado fríos. Y gracias a Dios que el poder de su Espíritu nos acompaña a cada momento y permitimos que Él entre a nuestras vidas y traiga esa tibieza espiritual. Y es por eso que estamos aquí con ustedes compartiendo la palabra de nuestro Dios. El frío es sincero para consigo mismo. Hay esperanza para este, pues en cualquier momento puede reconocer sus faltas y tornarse caliente, el estado ideal. El caso de este tibio es sumamente peligroso. El caso del tibio, repito, es sumamente peligroso. ¿Cuáles pueden ser las causas de la tibieza espiritual? La palabra de Dios nos dice, el Señor Jesús, porque tú dices, yo soy rico. El tibio dice, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no conoce, dice el Señor Jesús, que tú eres un desventurado. Es duro escuchar estas palabras, pero cuando las dice el Señor Jesús, mis queridos amigos, hermanos, tenemos que ponerle atención. No es lo mismo que yo le diga, tú eres un miserable, pobre, ciego, desnudo, desventurado, que estas palabras se los diga aquel que conoce el corazón. El Señor Jesús dice, tú eres un desventurado, yo soy un desventurado, eres un miserable, eres pobre, eres ciego, eres desnudo. Oiga, ya no hay más palabras para decirle a una persona, estás mal. Cuando hablamos en términos espirituales, por supuesto. El tibio conoce a plenitud las doctrinas de la iglesia, se le sabe de pe a pa, es pastor, es anciano, es líder de iglesia, es todo. Es un gran líder. Podría ser un ministro o un prominente miembro de la congregación. Puede que ante la vista de sus hermanos y vecinos sea un ciudadano ejemplar. Yo escuchaba la historia no tiene nada que ver con las cosas espirituales, pero hace muy poco el FBI descubrió a un alto militar activo, el cual estaba planificando un atentado contra líderes de este país, acumulando gran cantidad de armas, de artefactos mortíferos, viviendo y lo curioso, ¿cómo podríamos decir? Lo tremendo de la gente, el concepto que tenía la gente de este militar. Mucha gente decía que no se sentían seguros porque en su barrio había un militar, pero no se daban cuenta que este militar estaba tramando una terrible conspiración contra ciudadanos prominentes de esta nación. Yo no quiero decir que un tibio pudiese llegar hasta esta situación, pero algo de esta comparación podemos sacar para acreditárselo al tibio. Porque tiene un gran problema, es que no conoce, no se da cuenta de su estado. Se parece exteriormente al caliente, pero la diferencia es que el tibio no siente en ningún momento la dependencia de Dios. Se cree sabio, pero no es sincero. ¿Acaso usted no conoce de repente a alguien con estas características? Es increíble. Existe. La palabra de Dios no se equivoca. El estado de tibieza de la Odisea ha hecho que muchos miren a esta iglesia, a su iglesia, como que si fuera corrupta. Miran a sus iglesias como que si fuera la más perdida. La iglesia que está en la apostasía, que ninguno de sus miembros merece o ha de salvarse.
porque solo Él es el perfecto. Pero que tenemos que recordar que tanto las promesas como las amenazas de Dios son condicionales, y esto es extraordinario y debemos de entenderlo. Si no hubiera posibilidad para los loadicenses, ¿por qué Cristo se toma el trabajo de ofrecer remedios para sus males? ¿Por qué Él conoce una promesa tan hermosa a los vencedores? Esto es una clara indicación de parte del testigo fiel de que hay posibilidad, sinceramente, y queremos decirlo en esta hora, hay posibilidad para los tibios de la Odisea y para los fríos. Hay posibilidad de vencer. No temamos a ser loadicenses, pero seamos loadicenses victoriosos en Cristo, por supuesto. Por tanto, dice la palabra de Dios, dice el Señor Jesús, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas hecho rico, para que seas millonario, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra, eso sí, la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Mis queridos hermanos, amigos, el mensaje a las 7 iglesias es sumamente interesante. Porque nosotros tenemos que ser abiertos de mente. Cuando nosotros nos vamos a Apocalipsis 1:3, nos vamos a encontrar, déjeme ir rápidamente, este verso que dice, Apocalipsis 1:3, dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. De esta profecía señala el Apocalipsis como una sola profecía. A veces nosotros creemos que el Apocalipsis es un montón de profecías, pero yo les quiero decir, la palabra de Dios dice que es una sola profecía. Es por eso que nosotros ahorita estamos estudiando las iglesias, pero después vamos a estudiar los sellos en el cual están los caballos de varios colores, y después vienen las trompetas, pero esto describe un solo acontecimiento, una sola profecía. Y lo que hace el Apocalipsis en los diferentes capítulos simplemente traer más información de cada uno de los eventos que se van realizando en esta profecía. Pero lo que les quiero decir es que en este mensaje a las iglesias, el Señor Jesús escogió 7 iglesias de Asia Menor. Esas iglesias vivían allí, se estaban desarrollando en el mismo periodo de tiempo. Para empezar, quiero decirles que también estas iglesias, así como representaban, y le hemos cansado de decir, yo creo que usted ya se aburrió, representaban cada una de las iglesias un periodo de tiempo. Durante el estudio de estas iglesias le hemos venido mencionando. Usted puede ir a cada uno de los estudios que están allí posteados en Facebook y también en nuestra página de Ángel Galiano en YouTube. Estas iglesias cohabitaban o existían en el mismo tiempo allá en el Asia Menor. Pero también representaban, como repito, un periodo de tiempo. Cada una de ellas representaba un periodo de tiempo. Por ejemplo, la iglesia de Éfeso representaba la iglesia o la época de Cristo hasta el año más o menos 100. Y así sucesivamente, Esmirna, Pérgamo, Tiatira y las demás iglesias, Filadelfia, llegamos hasta la Odisea, tenían su periodo de tiempo. La iglesia de la Odisea representaba, ubicada en el tiempo, nosotros la podíamos encontrar desde el año 1844 hasta los últimos días, como veníamos mencionando. Pero lo que quiero decirles y que no les he dicho es que estas iglesias eran iglesias literales y existían en el mismo tiempo. Entonces, cuando nosotros leemos el mensaje de las iglesias nos damos cuenta que Dios tenía pueblo suyo en cada una de las iglesias. No importa cuán buenas o malas eran estas iglesias, el pueblo de Dios estaba allí. Claro, hay unas iglesias que Dios o Jesús les hace una reprensión tremenda, ¿no? Como en el caso de la iglesia de Pérgamo, si más no recuerdo, y esta iglesia de la Odisea. Son dos iglesias que Dios
las reprende y tiene palabras duras y fuertes. En algunas le dice, en el caso de Pérgamo, si no nos equivocamos, que era la sinagoga de Satanás. ¿Pero por qué? Porque la bestia espantosa que le dio el poder, que la serpiente o el dragón le dio el poder, fue al imperio, el poder al cual el dragón le dio el poder fue al imperio romano. El imperio romano persiguió desde el año 200 al año 313, persiguió a los hijos de Dios. ¿Y qué pasó? Bueno, con el tiempo la iglesia tuvo que unirse al imperio romano, pero dice que el dragón le dio poder a la bestia, al imperio romano, y de allí surgió la mujer que se fornicó. La mujer tiene, el Apocalipsis, cuando hablamos de la mujer, es un símbolo de la iglesia de Dios. De ahí salió una iglesia, salió una mujer que se prostituyó y persiguió a sus mismos hermanos. Lo que le quiero decir es que así como las iglesias representan un periodo de tiempo, quiero decirles que los hijos de Dios han vivido en todas estas iglesias y hoy en día existe un pueblo de Dios. Por eso es que hay un pueblo de Dios en la Odisea. Por eso le está diciendo, arrepiéntete, mira lo que tú eres, fíjate, descubre tu vergüenza, tu desnudez, unge tus ojos con colirio para que veas. En otras palabras le está diciendo, te falta el Espíritu Santo, te falta mi justicia, te falta todo. Yo estoy dispuesto a dártelo porque yo te amo. Tú eres mi hijo. Ustedes son mis hijos y yo quiero salvarlos. Por eso le está dando todo el poder del Espíritu Santo. La presencia de Jesús está en medio de la Odisea. ¿Usted cree que no? Cuando usted se va al capítulo 1 de Apocalipsis, se menciona que los candeleros representan las iglesias. Y hay uno que anda marchando en medio de los candeleros y ese uno es Jesús. Es impresionante, mis queridos amigos, hermanos, cuando nos damos cuenta de estos hechos reales realmente, ¿no? Tenemos que aceptarlo por fe, que Jesús está dirigiendo a su pueblo y su pueblo tiene características específicas y el Apocalipsis lo menciona. Más adelante nosotros en el capítulo 14, vamos a estarlo estudiando. Vamos a estar estudiando dónde está localizado, qué características tiene el pueblo de Dios en el tiempo del fin, cuáles son. Si hay tantas iglesias hoy en día, ¿cuál es el pueblo de Dios? Porque todo mundo decimos ser el pueblo de Dios. Pero quiero decirles una cosa, mis hermanos. En todas las iglesias, no importa cuál iglesia usted vaya o conozca, allí hay pueblo de Dios. Pero hay un pueblo de Dios que guarda su palabra fielmente, que no se ha mezclado con ninguna corrupción, con ninguna fornicación espiritual, como menciona la Biblia, que no se ha mezclado con creencias paganas. Dios siempre se ha guardado un remanente, Dios siempre ha guardado hijos suyos para llevar su palabra limpia, nítida, una luz clara para aquellos que son sinceros de corazón y que han de creer. Cristo no dice que va a otorgar estos dones a los tibios loadicenses. Él dice que debemos comprarlos. ¿Está entendiendo? No se lo va a otorgar. Usted tiene que comprar, tú y yo. ¿Por qué comprar? Sencillamente, porque tenemos que dar algo a cambio. ¿Y qué podemos nosotros dar al maestro? Sería la pregunta. Dios nos dice, dame, hijo mío, tu corazón, que eso es lo único que quiero. Así que demos a Cristo nuestra voluntad, nuestro yo, contemos con Él para todos los actos de nuestra vida. Sintamos que sin Él realmente nada podemos hacer, como dice la palabra de Dios. El primer regalo de Cristo es para corregir nuestra pobreza. Él dijo que somos desventurados, miserables y pobres. El oro significa la fe y el amor. Si tuviéramos esas virtudes, el Señor no tendría que ofrecérnosla. Seamos sinceros y veamos esa gran necesidad. Entre los dones del Espíritu, ninguno es tan importante como el amor.
El amor nunca va a dejar de ser. Así lo declara Pablo en 1 Corintios 13. La fe es también incluida en la lista de los dones espirituales. Es imprescindible aprender a amar. En la iglesia puede que hayan hermanos que no nos agraden, ¿verdad? Pero tenemos que recordar que es posible que tengamos que compartir la eternidad con ellos. Aprendamos a ser tolerantes. En la vida yo creo que muchos hemos sido intolerantes, pero hemos aprendido que la tolerancia realmente es un fruto del amor. Tenemos que tolerar a la gente con sus defectos y sus virtudes, con sus ideas. Así que el amor no puede ser fingido, sino sincero, como dice la palabra de Dios. Es el amor de Dios el que nos impulsa, es el motor, el que nos impulsa a amar a todos por igual. Así que oremos para que el Señor nos haga ricos en amor. El segundo don, en las ropas blancas, esta representa la justicia por la fe en Cristo. Algunos enseñan que tenemos que buscar dentro de nosotros la capacidad para regenerarnos. Hoy en día este concepto está muy diseminado por todas las áreas de la sociedad. Incluso entre aquellos, especialmente, se maneja en aquellas personas que creen que la libertad, la felicidad o incluso la salvación de este planeta está en las manos del ser humano. Algún día vamos a hacer un estudio, especialmente de aquellas personas que creen en que algún día va a venir una fuerza del exterior y que se le llaman extraterrestres y que nos van a venir a liberar y que en este momento están trabajando, pero que ellos no nos pueden liberar. Los extraterrestres no pueden meterse con nosotros, solamente decirnos, ámense, quiéranse, ustedes, el poder está en tu corazón, tú puedes hacer muchas cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que quieren es sacar a Dios del corazón. Es impresionante. Usted va a escuchar este mismo mensaje en estos portadores de mensajes de prosperidad. Cree en ti. El poder está en ti. Tú puedes hacer todo. Incluso puedes hasta morir y resucitar. Y puedes hacer milagros y puedes hacer grandes cosas. Es impresionante. El Señor dijo, sin mí nada podéis hacer. Y oiga, si lo dijo Jesús, yo lo creo. Aunque me lo diga 1 millón de gente y el mundo entero y esté solo alrededor del mundo, yo lo voy a creer porque Jesús, Él es el creador de todas las cosas y Él conoce lo infinito del corazón. Él nos creó. Él sabe que en nosotros no hay poder. Por eso Él vino a morir para darnos el poder. Es en Cristo que nosotros podemos tener poder. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice la palabra de Dios. Así que si le viene otra persona a decir, mira, practica el yoga, haz esto, haz lo otro, meditación trascendental, ve al gurú, ve a la bruja, ve al brujo, ve al espiritista, este y lo otro, que hoy en día está cundiendo el mundo de estas enseñanzas terribles, que ahí vas a encontrar la solución. No, no vas a encontrar la solución. Así es que el segundo don es las ropas blancas, la justicia de Cristo. Eso es lo que representa las ropas blancas. Algunos enseñan que tenemos que buscar dentro de nosotros, como les dije, la capacidad para regenerarnos. Es por eso que vemos los faquirs orientales caminando sobre brasas encendidas, acostados sobre camas de clavos. Durante la Semana Santa, por ejemplo, en Filipinas, decenas y decenas de personas se crucifican y otros se azotan hasta sangrar. Lo veremos en muchos países. En México pasa eso, ¿no? En la India, cada 12 años, millones se bañan en el río Ganges con el propósito de purificar sus almas. Hay quienes se visten de saco o se atan a la cintura correas gruesas por partes filosas. Los que hacen estas cosas creen que si se limpian de que así de esta forma se limpian de sus pecados. Así que la gran verdad bíblica es que ya Cristo realizó un sacrificio expiatorio por todos los hombres de la humanidad. Todo aquel ser humano que vivió o que va a vivir en el futuro, que vive, ya ha sido limpiado por la sangre de Cristo. Lo único que tienes que hacer es aceptar su sacrificio.
Es inútil tratar por nosotros mismos de alcanzar la perfección o la aceptación de Dios. Cristo dice, nadie viene al Padre si no es por mí. Es triste cuando religiones hoy en día desechan la persona de Cristo y quieren ir al Padre únicamente por sus propios méritos. Nadie puede ir al Padre si no es por mí. Es lógico. Quien murió por nosotros no fue el Padre, aunque nosotros adoramos al Padre y adoramos al Espíritu Santo. Pero quien murió por nosotros fue Jesucristo. Y nuestro anhelo, por supuesto, es llegar al Padre. Pero Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, sin el cual nadie va al Padre. Eso es claro. Pedro indicó, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado al cielo, dado a los hombres, voy a repetir, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. Así que las ropas blancas que Cristo ofrece en su propia justicia, el laodicense necesita deponer su orgullo y aceptar su desnudez de la justicia para que Cristo lo vista con su ropaje celestial. Qué hermoso, ¿verdad? Así que el último, pero no menos importante de los regalos del testigo fiel es el colirio. ¿Qué representa el colirio? Los habitantes de la Odisea estaban familiarizados con este sencillo argumento que curaba enfermedades. Este ungüento, el colirio, ¿no? Que curaba enfermedades menores de los ojos, ¿no? El colirio de Cristo el colirio de Cristo que ofrece es el Espíritu Santo. Este don es indispensable, realmente indispensable, que es el único que nos ayuda a visualizar nuestra condición espiritual. Es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Cristo está más dispuesto, oiga bien, a dar su Espíritu diariamente. Está dispuesto a dar su Espíritu a los que lo pidan, que los padres a dar regalos a sus hijos. ¿Escuchó este concepto? Que Cristo está más dispuesto a dar su Espíritu a los que lo pidan que los padres a dar regalos a sus hijos. Debemos orar por un bautismo diario del Espíritu Santo. Debemos hablar más de Él, predicar más sobre Cristo y su Espíritu Santo. Como la naturaleza necesita el aire, el sol y la lluvia, así también la iglesia necesita el Espíritu Santo. Difícilmente, mis queridos hermanos. Y el diablo, mire que sorprendentemente, el diablo imita también lo que Dios quería hacer en su iglesia. Jesús envía su Espíritu y el diablo envía su espíritu. Porque usted sabía que hay un espíritu malo también. Por eso, hoy en día es peligrosísimo. Tenemos que ver, tenemos que abrir nuestros ojos, pedir que el Espíritu Santo nos abra los ojos para ver en qué rito o en qué iglesia nos vamos a adorar y cómo adoramos. Es muy importante. Hoy en día el diablo está haciendo estragos en las denominaciones cristianas, haciéndonos pensar de que a veces estamos adorando a Dios en espíritu y lo que estamos haciendo realmente es llevando abominación a los ojos de Dios. Es muy importante. Hay un espíritu diabólico que está trabajando terriblemente dentro del pueblo de Dios. Algunos le temen a la presencia del espíritu porque se han confundido con el teatro, por decirlo así, burdo, que se hace en algunas iglesias. Cultos alborotosos, música estridente y falsas lenguas son manifestaciones que muchos dicen ser del Espíritu Santo. Pero está muy lejos, oiga, muy lejos de eso. La presencia del Espíritu Santo es una experiencia maravillosa y cada cristiano debe de poseer. La gracia del Espíritu que se nos concede hoy no rinde hasta mañana. Cada día nosotros tenemos que orar por esa presencia divina. Así que es muy importante. Hay males que se mencionan en la iglesia de la Odisea, como es la ceguera, la desnudez,
terribles. Pero hay remedios también, como el oro, ropas blancas y el colirio, que al final significa tener fe, amor, justicia de Cristo y el Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios, el mensaje de la Odisea: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Estas palabras para mí es de suma importancia en el mensaje de la Odisea. Yo reprendo y castigo a los que amo, pero sé celoso y arrepiéntete. Óigame, es impresionante. Usted no me vaya a decir, si usted es padre de familia y ve a su hijo directamente a la destrucción haciendo cosas terribles, yo estoy muy seguro de que usted lo va a castigar, no porque lo odia, lo quiero ver destruido. Usted lo disciplina y lo castiga porque lo ama y no quiere que él vaya a la perdición, no quiere que se pierda, que muera. Nosotros somos padres, yo soy padre y esta experiencia le aseguro que la conozco al dedillo. No me voy a poner a explicar o a decir, algún día vamos a dar un testimonio. Cristo le garantiza a los loadicenses que los ama. Esto es indicio del cuidado de Dios por esta iglesia, en quien Él ha puesto su confianza y a quien le ha encomendado el mensaje más significativo que jamás se ha predicado en el mundo. Cada uno de nosotros debemos aceptar con humildad la corrección del Todopoderoso. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Oiga, recuerde que la Odisea significa el pueblo del juicio. Ya estamos terminando este estudio. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esto me alegra y también me da tristeza. ¿Por qué? Porque Jesús, en el caso mío me da alegría porque yo sé que Jesús está detrás de la puerta. Jesús no está dentro. He aquí yo estoy a la puerta. Oiga bien, no dice yo estoy dentro. En una casa, cuando una puerta está cerrada y alguien le toca, es porque está afuera, ¿verdad? Y él quiere entrar. Por eso él dice: si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entra a él y entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ese es el encuentro que Jesús quiere tener con nosotros, encontrarse. Porque cuando nosotros cenamos con Jesús, la cena tiene un significado muy lindo en el contexto judaico. Cuando alguien lo invitaba a cenar a usted, es que le estaba diciendo: ven, yo quiero compartir contigo, quiero pasar un momento contigo, quiero hacer amistad contigo, sé parte de mi familia. Jesús nos está invitando a que abramos la puerta, no de su casa, porque a veces ni esa le queremos abrir a Jesús. Muchos de los siervos de Dios son rechazados hoy en día en la misma puerta de los hogares. Pero el Señor dice: abre la puerta de tu corazón, que yo quiero entrar a tu vida. Porque saben, ya en el contexto del Nuevo Testamento dice que cada cristiano, cada seguidor de Cristo es templo del Espíritu Santo. Y Jesús quiere estar, así como está en el cielo, quiere estar en el templo de tu corazón. El tierno cuidado de Cristo por su iglesia es maravilloso. Él está afuera llamando a la puerta del corazón, esperando que oigamos su llamado. Esta es una prueba más que el caso de la Odisea no está perdido. Pareciera que está perdido, pero yo siento en mi corazón de que los loadicenses se van a arrepentir y van a pasar en un estado así como el estado de Éfeso o el estado de la iglesia de Filadelfia, donde Dios no tiene mucho que reprocharle a estas iglesias. Existe la oportunidad de una reconciliación con Dios. Basta solo ir a los consejos del Redentor, aceptar los dones preciosos y abrir de par en par la puerta de nuestro corazón. Al que venciere, dice, le daré que se siente conmigo en mi trono. Impresionante. Aparte de eso, te está diciendo: ven para acá, ábreme la puerta, yo te voy a llevar al trono a mi trono donde yo moro y voy a compartirlo contigo. Y dice: así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oiga bien,
en plural, a las iglesias. Este es un mensaje para todas las iglesias. Porque las iglesias vivían, se desarrollaron en un mismo periodo allá, ¿verdad? Y en todas las iglesias habían hijos de Dios. Así que si usted es católico, es presbiteriano, adventista, pentecostal, testigo de Jehová, etcétera, etcétera, no se burle, no diga usted, esta es mi religión, esta es la religión verdadera. En todas hay hijos de Dios. En todas hay hijos de Dios. Hay unos que se están portando mal. Hay en muchas de las iglesias hay apostasía, hay falsas creencias, falsas doctrinas, etcétera, pero también hay hijos de Dios. Y un día Dios dirá: salid de Babilonia, pueblo mío. El mensaje de los 3 ángeles que se habrá de predicar con gran potencia en el mundo entero, porque un ángel vendrá para iluminar la tierra con el mensaje de Dios. Mis queridos amigos, les agradecemos. Hemos terminado aquí el día de hoy con el estudio de las 7 iglesias. Y vamos a continuar con el estudio del Apocalipsis. La próxima semana vamos a estudiar la adoración en el trono. Yo les dije que el Apocalipsis es una profecía, una tan sola profecía. Pero en el transcurso del libro Apocalipsis hay palabras, hay razonamientos, interpretaciones, eventos que están sucediendo en esa profecía. Y tenemos que entenderla. ¿Por qué? Porque Jesús viene pronto. El juicio de Dios se está desarrollando en el cielo, aunque usted no lo crea. Aunque en su iglesia le digan que esa doctrina es una doctrina inventada, no, tiene cabida y lo vamos a estudiar en el Apocalipsis, el juicio de Dios que ya estudiamos un poco en el pasado. Mis queridos amigos, gracias por habernos sintonizado, les mandamos un abrazo. Vamos a estar la próxima semana acá con ustedes en un estudio más de la serie de Apocalipsis y hasta que el Señor diga aquí nomás, pues hasta ahí nomás vamos a llegar. Mientras tanto, les deseo que pasen un feliz fin de semana. Nos veremos o nos escucharemos en nuestro próximo video programa, la próxima semana. Si Dios, por supuesto, nos presta vida y estamos con salud, ¿verdad? Un abrazo para todos. Que la bendición del Todopoderoso sea sobre cada uno de sus vidas y de sus familiares. Nos veremos la próxima semana. Hasta luego. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca.